Dígale al que tiene a su lado, por favor. Necesitamos, dígale que nuestro espíritu trabaje hoy. Así que dígale, usa tu voz, alinea tu ser. No permitas, dígale, que nada te robe. Vamos, dígale. Si te da sueño, repréndelo. O repréndeme, diga. Dígale que el Señor use tu codo esta mañana por si me estoy quedando ahí. Nos reportan si es posible subir un poquito el micrófono, quizás para la transmisión. Al menos acá se escucha bien, ¿no? Sí, yo tengo buen retorno aquí. Quiero antes de partir dar gracias al Señor porque esta semana pudimos todos, creo, experimentar el poder de la oración como casa y honrar al Señor por lo que ha obrado en la vida de Andrés, estando con ese diagnóstico tan complejo ese día, lunes por la noche, y ver cómo el Señor se glorificó el día martes cuando ya estábamos ahí orando por Él y el miércoles cómo apareció todo despejado. Amén. Puede levantar sus manos y decir, gracias Señor, digno eres tú de todo honor y de toda gloria. Recuerden que hablábamos de los cielos abiertos, de cómo Dios puede a veces, ¿por qué se nos tarda tanto algo en manifestarse cuando estamos orando? O hay otras cosas que se despiertan rápido. En esencia, los cielos abiertos se mantienen abiertos básicamente por justicia. Entonces, es justo que oremos los unos por los otros. O sea, eso nos pone como intercesores en una plataforma mínima de justicia. Amén. Acompáñenme por favor nuevamente, vamos a retomar en el texto que dejamos la semana pasada. Traten de mantener sus Biblias abiertas ahí porque vamos a usarlas mucho. Tenemos la ventaja, gracias al Señor, de que todo está quedando grabado. Si es que quieren tomar alguna nota y avanzamos muy rápido, lo pueden volver a revisar sin problema. Mateo capítulo 6, ya leímos el verso 5, el 6, también miramos el verso 7. Recuerden, y hago un pequeñito resumen, la esencia del juicio que el Señor, de la censura que el Señor hace en la oración, es en esencia a orar de manera hipócrita, ¿cierto? Para exhibirse. Eso ya, dice la palabra, tiene un grado de recompensa, o sea, es recompensada y no con una recompensa, porque recompensa está asociada a una buena, como a un buen, me recibe una recompensa. No, recompensa es una retribución. Entonces, las personas que de alguna manera buscan ser exhibidas ante los hombres con lo que hacen, van a tener una retribución de parte del Señor. Y eso es delicado. También veíamos que cuando nosotros debíamos orar, decía número 1, entrar en el aposento interior. Número 2, trabar la puerta, o sea, quitar todas las distracciones, los elementos que nos impiden orar de manera precisa, efectiva. Y decía, orar al Padre porque el Padre está en lo secreto. Y el Padre, cuando nos permite verlo a Él en lo secreto, siempre también va a traer una retribución. Otra versión decía esa retribución o recompensa pública. Bien, también mirábamos el que al orar no parloteáramos, o sea, las muchas palabras no garantizan una oración efectiva. No es repetir por repetir, no es parlotear, ¿cierto? Porque eso hacen los gentiles que piensan que por su gran palabrería van a ser oídos. Es decir, noten este principio que se desprende aquí. No por hablar mucho significa que Dios nos escucha. A veces hay cosas muy precisas que uno puede decirle al Señor y Dios responde esa precisión. Y hasta ahí quedamos, ¿no? Y el verso 8, ¿no? Hasta ahí llegamos cuando decía, no seáis semejantes a ellos porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 9. Bien, y Jesús aquí da
un modelo que no es para repetir, sino que para mirar principios. Él está hablando el famoso Padre Nuestro. Bien, y dice, verso 9, y ahí estamos en la lectura esta mañana: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Sí, estoy leyendo bien, ¿no? Estamos correctos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Por favor, hay varias cosas importantes que rescatar de esto. Jesús, Él está diciendo, cuando ustedes oren, oren así. Vosotros pues, dice pues, orad así. Si bien no está mal orar repitiendo la palabra, eso nunca está mal. Porque cuando oramos, si bien lo decíamos la semana pasada, si mi Padre sabe de lo que yo tengo necesidad, antes de pedirle algo, ¿por qué me pide entonces que se lo pida? Y ahí recuerdan que hablábamos acerca de la voz como elemento de gobierno. Es decir, Dios me dice que yo le pida los zapatos y ya me están quedando pequeños. Dice, pídemelo. Es decir, usa tu voz. Porque a través de la oración Dios no solo quiere comunicarse, tener comunión con nosotros, sino que Él quiere que nosotros aprendamos a gobernar por medio de la oración. Entonces, la oración tiene varios parámetros. Uno de ellos es la comunión. Es decir, cuando yo hablo con mi Padre, cuando hablo con alguien, mantengo comunión. Pero no solo Dios quiere que nosotros tengamos comunión orando con Él, sino que en esa comunión desarrollemos gobierno. Y para gobernar se necesita la voz. Porque aún para tener comunión, no necesariamente se utiliza la voz. A veces para tener comunión también tú puedes meditar. Y en meditar no siempre está en funcionamiento la voz. Meditar es a veces pensar, una meditación profunda en lo que Dios hace, en lo que Él pone por delante. Y a veces lo único que nos sale en un momento de meditar es: gracias, Señor. No nos sale, haz esto, Padre, en el nombre de Jesús voy en contra de esto, voy a favor de esto otro. No, sino que el meditar también implica tener comunión, pero no necesariamente tener gobierno. El gobierno está asociado a la voz. Por eso es que el Señor decía, el Padre sabe de lo que tenemos necesidad, pero aún así nos pide orar, porque en la oración se desarrolla gobierno. Ahora, cuando oramos, lo que más se ejercita de nuestro ser, recuerdan lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando dice que nuestro ser está compuesto básicamente de espíritu, alma y cuerpo. Dice Pablo que el Dios de paz os santifique por completo vuestro ser. Esto es espíritu, alma y cuerpo. En la oración pareciera que lo que más funciona es nuestra lengua. Es como que hay que estar hidratándola. Porque estamos orando. Pero más allá del uso de la voz, lo que más se ejercita cuando nosotros oramos es nuestro espíritu. Y es por eso que el Señor parte en esta declaración del Padre Nuestro, anclando la oración a las dimensiones del espíritu. Porque dice, y orando, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, está conectando la oración a ámbitos celestiales.
Y también algo que es clave para que las dimensiones del Espíritu se abran, que es la adoración y la gratitud. En este primer verso ustedes pueden ver 3 elementos básicos. Pueden haber más, no los estoy restringiendo, no son los únicos. Ustedes pueden encontrar siempre mucho más. Pero en el verso 9 está mostrando el Señor que la oración número 1 es un asunto de elementos celestiales. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 2 dice, santificado sea tu nombre. Y ahí está hablando de, ¿cierto? Gratitud, está hablando de el reconocimiento que nosotros le damos al Señor. Entonces, cuando oramos, si bien nuestra oración afecta y repercute en todo nuestro ser, la oración debe partir en el Espíritu. Entonces, noten algo, por favor. En estos 3 versos encontramos 3 elementos. Número 1, la dinámica del Espíritu, es decir, los celestiales. Ahí parte la oración. Número 2, la gratitud. Y número 3, la adoración. Ese santificado sea tu nombre es una expresión de gratitud y de adoración. Estos 3 elementos son claves para que tú partas tu oración en el Espíritu. Vas a orar por cualquier cosa, vas a orar por la salud de tu mamá. Pero si lo primero que presentas en oración es el examen, que no salió muy bueno, estás partiendo desde la carne o desde el alma. Y no es que el examen no está mintiendo. Nunca tratemos a los médicos de mentirosos, por favor. Es que el médico es mentiroso. No. Él da la respuesta en función de sus herramientas. Entonces, una vez le dije al médico que él era mentiroso. No le diga eso, por favor. Él está dando un diagnóstico en función de las herramientas de su formación que tiene. En su formación que de alguna manera llega solo a afectar tanto la carne como el alma, pero no el espíritu. Entonces ahí tienes, por ejemplo, le salieron alterados los exámenes a tu mamá, o estás con una batalla, cierto, legal, por decir algo. Señor, voy a orar y aquí te traigo, mira, la demanda, o aquí te traigo el examen. Es partir desde la carne. ¿Cómo se parte todo momento de oración? Desde los cielos, en el Espíritu. Y para que eso sea así, debe haber un momento de gratitud. Debe haber un momento de adoración al Señor. Que en algunos casos a veces te lleva un ratito de adorar, de ministrar. O en otros momentos es una palabra de gratitud para con el Señor. Porque cuando no somos agradecidos, no solo los cielos no se abren, sino que comienzas a llevar el peso de tu tarea en el alma. La gratitud siempre es un conector con las dimensiones del Espíritu. Siempre. Además dice, verso 10, el siguiente elemento es, venga tu reino. Esto es clave. Son 3 palabras muy sencillas. Están mostrando un orden muy arquitectónico en la oración, pero no está, mire, está marcando el enfoque de lo que debemos buscar cuando oramos al Señor. Es decir, vuelvo a los 2 ejemplos. Tienes el tema legal y tienes el examen ahí de tu mamita. Entonces lo que buscamos es que el reino de Dios venga sobre esa situación. Porque muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, oramos por lo que nosotros queremos ver en esa situación. Voy a poner un ejemplo. Por favor, solo es un ejemplo. Quizás el ejemplo va a tocar muchas sensibilidades porque estamos diciendo la salud de tu mamita, la salud de mi mamá. O sea, ¿cómo no voy a querer yo que mi mamá esté sana? ¿Amén? Los buenos hijos dicen amén. No, yo creo que mi mamá va a ser enferma. No, nadie dice eso. Entonces, queremos que nuestra mamá esté sana. Pero ¿qué pasa? A ver, saquemos a la mamá de la ecuación porque voy a decir cosas que puede que... Sí. Queremos que esa persona se sane.
no la mamá, la persona se sane, pero tú no sabes cuántas oportunidades Dios le ha dado a esa persona para que se alinee. Y Dios le ha dado una chance, otra, y no se alinea. Y no es que Dios no disipula mandando enfermedades, pero sí permite que a veces algo pase para que una persona reaccione a su caminar. Entonces ahí tú estás, Señor, sánala, sánala, y el reino, voy a decirlo con mucho cuidado, por eso que es un entrenamiento hoy. ¿Qué pasa si el reino no va a ser beneficiado sanándola de inmediato a esa persona? Por eso es que cuando tú dices, venga tu reino, estás diciendo, Señor, ¿de qué manera oro por esta persona? Entonces muchas veces en vez de pedir su sanidad, el Espíritu te dice, pide que se alinee. Pídele que le sea revelada su altivez, que le sea revelado su orgullo, que le sea revelado su mal caminar. Entonces cuando dice, venga tu reino, es que vamos a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en esa situación y no lo que yo quiero. ¿Están aquí conmigo? El venga tu reino es muy amplio porque implica que se haga la voluntad de Dios sobre una persona y no lo que yo quiero hacer. Por eso es que a veces cuando alguien le pide a usted orar, siempre pida testimonio, Señor, ¿por qué debo orar por esta persona? Ahora dice, venga tu reino. Miren, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Después de la resurrección, los cielos cambiaron radicalmente. Cristo fue asentado en lo más alto y la voluntad de Dios se está haciendo permanentemente en los cielos. Pero el motivo de oración o el lineamiento que está dando el Señor es que la voluntad de Dios también se puede hacer aquí en la tierra, como en los cielos. Para que la voluntad de Dios se establezca en un lugar, en una persona, en nuestra vida, una voluntad siempre va a tener que morir. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es esto. Aquí está la voluntad de Dios, digo, en este nivel, y aquí está la mía. Nosotros muchas veces, con una mirada muy religiosa, queremos hacer que Dios venga a nuestra voluntad. Bendíceme en este asunto. Bendíceme en este asunto. Y estamos como, pareciera, porque estamos muy mal formados espiritualmente en eso, pareciera que el orar es un intento de torcer la voluntad de Dios a mi favor. Entonces, pero ¿por qué no se me manifiesta? Porque si yo estoy orando, ahí es donde se manifiesta lo que el Señor dice. Cuando oran, oran mal, porque oran para satisfacer sus propios deleites o deseos. Entonces, Dios como Padre que nos disciplina, Él nunca va a ceder, porque sabe que si nos indisciplina o nos tolera, permítame expresarlo así, esa maña, ese deseo inapropiado, no vamos a estar bien formados. Mucha gente deja de orar porque dice, es que estuve orando tanto por este asunto y no se me manifestó, pero sencillamente todo el tiempo que invirtió en esa oración era para pedir su propia voluntad. Y apelo con un sano entendimiento de que ninguno de nosotros que tiene el Espíritu de Dios va a estar orando con malas intenciones, sino que generalmente está orando de manera imprecisa. Está orando por algo que no necesariamente está en el venga tu reino, en el hágase tu voluntad. Entonces queremos forzar la voluntad de Dios a nuestro favor y eso generalmente no solo no se cumple, sino que hace que mucha gente pierda la fe en el orar. Pero si ¿para qué voy a orar si oré tanto tiempo y nunca se abrió? Entonces Dios, cuando Él nos llama a unir los cielos y la tierra, es decir, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como lo es en los cielos, necesita haber un conector de unidad. Ese conector de unidad
es su voluntad, es que hagamos, es que nosotros nos alineemos a su voluntad. Entonces, vuelvo al ejemplo, si estamos orando por alguien enfermo, entonces decimos, Señor, dinos, ¿qué quieres tú producir con esa situación? Yo hace unos años recuerdo que aún tuvimos como una especie de conflicto con mi esposa porque yo la demandaba a ella en algo que yo había aprendido, pero que no lo tenía de manera bien revelada y precisa. Recuerdo cuando hace unos años entendíamos el tema de farmaqueia, lo conocerán ustedes. Mi visión después de leerme el libro, de escuchar las prédicas, era ningún cristiano se podría enfermar. Entonces vivíamos todavía en un departamento, teníamos un botiquín, me di un arranque de fe y boté todos los medicamentos. En esos años todavía Antonia peleaba era broncoasmática, ¿cierto? Tenía regularmente pequeñitos resfríos y le pasaba muy rápido a bronquitis obstructivas. Entonces mi esposa me decía, espérame, yo quiero jalar tu fe, pero no me funciona. Y yo decía, no, es que nosotros desde ahora en adelante no podemos enfermarnos. Entonces empezó a cambiar mi mirada cuando me empecé a enfermar yo. Entonces dije, Señor, tú me sanas, y no me sanaba. Entonces empecé a entrar en una pequeña crisis, porque yo dije, bueno, Señor, tengo que vivir en salud de reino, ¿y por qué estoy enfermo? Entonces el Señor me permitió salir de esa altivez, es decir, de ese mal concepto que había tomado de esa revelación, que es cierta, y el Señor me empezó a mostrar en la palabra. Y me decía, mira Pablo, por ejemplo. Le dice, mira Pablo cuando le habla a Timoteo, que le dice, a causa de tus constantes dolores estomacales, yo te sugiero que bebas algo de vino. No sabemos por qué, no hay evidencia, ¿no? Quizás hoy día podríamos sacar algunas conclusiones, no sé, tenía úlcera, ¿qué pudo haber tenido en el estómago Timoteo hoy, ¿no? Que le haya recomendado vino Pablo para que se sanara, no era para que le pasara el dolor emborrachado, sino para que, a ver, ¿qué producía el vino que le podía aliviar el dolor? Mire, a un líder, Timoteo era parte del presbiterio de la iglesia en Éfeso. Entonces el Señor me dijo, mira, y me di cuenta que Dios no nos garantiza que no nos enfermemos, pero sí nos garantiza, número uno, que nos puede sanar, y número dos, que nos va a decir por qué nos estamos enfermando. ¿Recuerdan a Pablo cuando él dice, a causa de la grandeza de las revelaciones, me ha venido un emisario que me abofetea, le he pedido al Señor 3 veces ya que lo quite de mí y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia? Hasta donde sabemos, Pablo tuvo una aflicción a su vista. Él termina con la necesidad de sus días, con la necesidad de que lo ayude Lucas para incluso caminar, porque él ya no veía, sus ojos no lo acompañaban. Ahora, él oró, dice, al menos 3 veces le pidió al Señor que lo sanara y el Señor no lo sanó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál era la necesidad del reino en Pablo? Mantenerlo humilde. Entonces, ese venga tu reino era que Pablo se mantuviese humilde, porque la grandeza de las revelaciones pueden volver altivo a cualquier persona. ¿Sabe cómo? A ver, voy a decirle algo. Tome este rema. Para que no tengas que quedar ciego, ¿sabes cuál es el antídoto? Siempre tienes que estar unido al cuerpo. Sabes que yo ya tengo tanta revelación que veo a la iglesia, son tan niños. No, ya no hay espacio espiritual para mí porque yo ya soy muy potente y profundo en esto. Entonces ahí es cuando el Dios de los cielos te agarra de la oreja y te dice, ven para acá. Sé humilde. Es que yo ya no necesito ni siquiera congregarme. Usted viera cómo los ángeles me vienen a hacer cariño a las patitas en la noche. Les comento algo, hace unas 2 semanas atrás desperté de un sueño que estaba teniendo, llorando en la presencia del Señor. En ese sueño vi al Padre como cantaba una canción sobre mí. Y la escuchaba y la empecé a cantar juntamente con Él.
Y en el sueño ya estaba siendo ministrado de un nivel que desperté y estaba llorando en la presencia del Señor. Yo podría decir que voy a necesitar al Gonza el domingo. No. Más allá de la grandeza de las revelaciones que el Señor te dé, no podemos terminar afectados de la vista por no querer caminar con el cuerpo. Mira al que tiene a su lado, dígale, me sirve caminar contigo, nos mantiene humildes. ¿Están aquí? Puede decir conmigo, Señor, hágase tu voluntad. A veces lo he dicho esto, intenta ser más bueno que Dios en algunas cosas. Esa persona lleva tanto tiempo en lo mismo. Y uno dice, ayudémoslo, oremos. Pero a veces el Señor nos dice, ¿y tú no sabes cuánto tiempo estoy intentando quebrantarlo? Y mira lo que le pasa, y mira lo que le viene, y no reacciona. ¿Están aquí? Miren lo que dice el verso 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué oramos? Porque más allá de que sabemos hacer muchas cosas, sabes ir a tu trabajo, sabes hacer bien tu trabajo, eres bueno, trabajas bien, eres inteligente, excelente en tu trabajo. La oración es el testimonio que tú le das al Señor, que tú sabes que dependes de Él cada día. Yo voy a trabajar, Señor. Me formé en esta área, soy profesional, hago bien mi trabajo, pero sé que dependo de ti para recibir mi maná diario. No es mi inteligencia, no es mi habilidad, no son mis números. Eres tú en mí, Señor. ¿Sabe? Orar es la manifestación más tangible que tú le dices al Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Señor. Ahora, noten por favor que la oración, y vamos a mirar varios pasajes y lo vamos a seguir haciendo con los grupos lámparas. Este martes nuevamente tenemos tiempo de trabajo, cada uno en su grupo lámpara. Amén. Ya creo que la mayoría están los grupos lámpara, los hermanos que faltaban, incluso los hermanos que están a distancia. Si hay alguien que todavía falte, por favor, háganoslos ver ya para poder conectarla a un grupo lámpara. Pero miren, van a darse cuenta de algo, y es que el orar y el ministrar al Señor, siempre cuando lo miremos en la Escritura, está conectado a elementos de gobierno sobre la tierra. Siempre. Nunca vamos a ver la oración como un fin en sí mismo. No es solo orar por orar. La oración siempre, tú la vas a ver en la Escritura, vamos a tratar de mirar algunos pasajes ahora, te conecta con elementos de gobierno y te permite ver cómo Dios mira sus elementos. El verso 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso no es solo una expresión gramatical. El pan de cada día, es decir, la provisión, diga conmigo, la provisión, está conectada, mire, por favor, al menos estos elementos. Es decir, siempre yo digo que el tema de la provisión depende de varios factores. No es solo diezmar, ofrendar, primicias. Las finanzas tienen varios tópicos de conexión. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que dice el apóstol, dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todo, en la misma medida de tu alma. Es decir, cuando hay una persona que tiene muchas heridas en el alma o rollos en el alma, permítame expresarlo así, la prosperidad no llega en abundancia a esa casa, a esa vida, a esa persona. Hay una relación entre los elementos del alma y la provisión. Pero también está el tema finanzas, diezmos, ofrendas. Y una persona puede decir, Señor pastor, yo estoy ofrendando, diezmando, dando primicias, pero aún así la provisión no se me manifiesta en abundancia. Y es porque no solo dependen de eso. La provisión
elemento que depende de varios factores. Yo hace unos años hice un estudio, lo compartí con ustedes en esa etapa, e hicimos como una revisión de que las finanzas o la provisión están al menos sujetas a unos 11, 12 factores bíblicos. Hay 12 elementos que permiten, ¿cierto? Por ejemplo, la misericordia, que tú seas misericordioso no solo con alguien cuando se equivoca y no lo juzgues, sino también cuando tú haces misericordia al más desvalido, al que no tiene lo que tú tienes. O sea, la misericordia te habilita y permite que la tierra te reconozca. La misericordia es un factor de reconocimiento de la tierra sobre una persona. Es por eso que muchas, religiones, personas, a veces que no son creyentes, practican la misericordia sin ese nombre, pero ayudan a fundaciones. Están aquí el otro día, yo ubiqué a una persona que está trabajando muy fuerte, lleva muchos años en esta organización Techo para Chile, y recluta jóvenes universitarios para que en sus vacaciones vayan, construyan casas, ayuden. Dígame si eso no es misericordia. Es que no es cristiano. La misericordia es algo transversal. Entonces, a veces hay creyentes que no son misericordiosos o que no practican la misericordia. Miren lo que dice en el Antiguo Testamento la palabra. Dice, hay solo estas cosas demanda de ti el Señor. Que ames la justicia, que ames a tu hermano y que ames la misericordia. Entonces, la misericordia es un factor, ¿bien? Pero hay varios más. Bueno, están los reyes cananeos, hicimos todo un trabajo en eso. Pero miren, por favor, cómo el Señor en la oración conecta esto. Dice, danos hoy el pan de cada día. El pan de cada día está asociado a la provisión. ¿Amén? Pero dice, y perdona nuestras deudas. O sea, el pan de cada día está asociada al perdón de nuestras deudas. Pero también dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa frase la está hablando en pasado. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Miren esto. Es muy interesante. Espero que ya lo estén viendo. Provisión o falta de provisión está asociada a nuestras deudas del alma. Cuando a veces la tierra no se abre es porque estamos en una condición de deuda delante de Dios. Después del break vamos a mirar en esa siguiente palabra cómo Dios nos permite ver, cómo el Señor nos permite que nosotros nos veamos como Él nos ve. Para no tener una percepción equivocada de yo estoy caminando muy bien. ¿Y qué pasa si el cielo no te está validando ese caminar? Entonces, provisión está asociado al perdón de nuestras deudas. Pero el perdón de nuestras deudas está asociado a que nosotros hayamos perdonado a nuestros deudores. ¿Están aquí? Es decir, si yo perdono a mis deudores, Dios va a perdonar mi deuda y eso va a permitir que el pan de cada día no me falte. Vuelvo a decirlo, porque es una llave. Si yo perdono a mis deudores, Dios puede perdonar mis deudas y la tierra se me va a abrir en provisión. Noten, por favor, que en esta dinámica de estos tres elementos intervienen varias personas. Primero intervienes tú perdonando a alguien. Luego interviene Dios perdonándote a ti. Y luego interviene la tierra abriéndose a ti. Lo único que tú tienes que hacer en esta ecuación es perdonar. Lo demás ya no depende directamente de ti. Entonces, vean por favor lo importante que es para que la voluntad de Dios se haga, para que podamos decirle, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, lo importante que es el perdonar las deudas. Entonces, deuda no es solo algo tangible, material, me debes 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, no.
hay muchas deudas de las que la Biblia habla. Pablo habla, dice, no seamos deudores de nadie, ni de nada. Siempre uno tiene que saber cuándo adquirió algún tipo de compromiso. Porque si no lo cumplió, puede entrar en deuda. Lo que sea, comprometiste una llamada, una reunión. Y no está bien que caminemos así. Y si en algún momento hemos hecho eso, debemos pedir perdón al Señor y a la persona con la que nos comprometimos. No es aceptable para nosotros caminar así. Y eso aplica para todos. Ustedes saben, por ejemplo, que muchas veces necesitamos trabajar con ustedes, pero a veces no nos ha dado todo el tiempo. Entonces, siempre mi énfasis en el Señor es, Señor, no permitas que, yo le digo al Señor, no permitas que me arranque con la moto si tengo deudas que cumplir. El equipo sabe muy bien esto, yo siempre a ellos les abro mucho mi corazón. Una de mis cargas principales estos años es no solo cumplir con lo que el Señor está poniendo por delante de nosotros hoy, sino también no dejar de cumplir en lo que Él nos estableció hace un tiempo atrás. Pastorear la iglesia, avanzar con los equipos, que este semillero llamado congregación pueda alcanzar el potencial que el Señor le ha dado. Es decir, que todos nosotros podamos alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados por el Señor. Entonces, las deudas producen, es como que nos meten en un ciclo equivocado en muchos aspectos y bloquean generalmente nuestro flujo de comunión. ¿Amén? Es muy profundo este asunto, pero como tenemos que caminar en otras cosas esta mañana, no voy a profundizar más en esto. Mire lo que dice el verso 13. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Eso es parte de la oración. Es decir, Dios nos puede meter en prueba, pero dice el Señor, ora para que Dios no te meta en prueba. Es decir, ora para que tengas la claridad de que no sea necesario probarte. Verso 14. Ahí termina en el 13 de orar o de mostrar cómo es la oración, pero en el 14 ya enseña el Señor. Y mire lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Amados, yo no sé cuánto les pudo haber dolido. No me puedo meter en eso de manera inapropiada si alguien en contra de ustedes hizo algo que no debía hacer. No es bueno medir el dolor. Pero ¿cómo te duele eso? No es bueno. Porque nosotros no sabemos cuánto a alguien le afecta una situación. Pero ¿cómo eres tan niño, tan infantil? ¿Cómo te va a doler eso? No, nunca tengamos esa postura. Porque puede que a esa persona le haya dolido mucho lo que le pasó. Yo no sé cuánto les dolió, pero sí sé que en el Señor todos podemos encontrar la gracia para perdonar. Porque esto es palabra de Dios, no es un consejo mío. Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus delitos, tampoco nuestro Padre perdonará nuestros delitos y pecados. Es decir, la falta de perdón me pone a mí en condición de deudor delante del Padre. Y no quieres deberle algo al Padre. ¿Amén? Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver el 14 y el 15, pero sí es bueno leer unos versos un poquito antes para mirar esta tremenda perla de la que habla Pablo en este pasaje.
Vamos a leer del verso 5. Perdón. Digo. Estoy cambiando la voz, estoy en plena etapa de pubertad. ¿Alguien vio alguna vez el gallo Claudio? Sí, por favor. Si alguien no lo vio, debe verlo. Debe verlo. Digo. ¿Lo tienen ya el verso, dijimos? Primera de Corintios 14, 6. No, el 5, perdón. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas. Mire, dice Pablo que él quiere que todos hablemos en lenguas. Amén. Pero más que eso, que profetices, o sí, que profetizarais. Porque, mire, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hay una autoridad, una dimensión del espíritu mayor en el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que el que habla en lenguas e interpreta queda como a la par del que profetiza. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy lindo esa dinámica. Verso 6. Porque, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablara con revelación o conocimiento o con profecía o doctrina? Aún, miren, esto es importantísimo, aún las cosas inanimadas que dan sonidos, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso, diga conmigo sonido. Dice, y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, verso 9, si por la lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla, y el que habla, un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellas para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas, mire, ore para que interprete. Es decir, si hay alguien que habla en lenguas, pero no tiene el don, la gracia para interpretar, dice que si tú oras al Padre para que te habilite la interpretación, lo va a hacer. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? Levanten su manito, por favor, para tener una idea. De esos que mantienen su manito arriba, ¿hay alguien que también interprete? ¿Que la mantenga arriba? ¿No? 1, 2. Listo. Ahora, vuelvan a levantar las manos los que hablan en lenguas pero no las interpretan. Ponte un desafío. Esto no es jugar a los dados ni a las fechas. Pero pide al Padre que te habilite la gracia para interpretar lo que hablas. Pídelo. Eso lo puedes hacer orando. Padre, tú me has dado un don que me edifica poderosamente a mí. Pero quiero que este don también edifique a otros. Quiero pedirte, habilita en mi espíritu las dimensiones que se necesitan abrir para que cuando se suelten en mí las lenguas, también mi espíritu me dé la interpretación. Motivo de oración para los que hablan en lenguas. Y de aquí a 30 días te quiero ver interpretando. Alguien diga amén. Eso. Verso 14. Porque si oro en lenguas, miren esto. Si oro en lenguas, ¿quién ora? Mi espíritu ora.
pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando hablamos en lenguas, cuando oramos en lenguas, ¿quién ora? De nuestro ser, nuestro espíritu. Amén. Pablo dice que podemos orar en lenguas. Dios, más allá de lo que pasó en Génesis 11 con los idiomas y Babel, Dios sabe interpretar cualquier idioma de esta tierra. Si tú oras en chino, Él va a escucharte. Si tú oras en inglés, en ruso, si oras en cualquier idioma, Dios te va a saber escuchar. ¿Por qué Pablo habla de la oración en lenguas? ¿Qué produce la oración en lenguas que no pueda producir mi oración en un buen español? A ver, ¿cuál es la diferencia? Nosotros podemos orar, vuelvo al ejemplo, por alguien que está enfermo. Y pedimos, Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Digno eres, Señor, te exaltamos, agradecido por este lindo día. Pero venimos delante de ti porque queremos orar por la vida de esta persona. Está enferma y queremos pedir tu testimonio. Y viene el Espíritu Santo y nos suelta testimonio. Y oramos bien dirigidos por el Espíritu. Y hubo efectividad. Y asumamos que la persona se alineó y se sanó. Gloria a Dios. ¿Por qué esa misma oración no la hacemos en lenguas? ¿Qué hay en la oración en lenguas que sea tan diferente a la oración en el idioma que comprendamos? Cuando nosotros oramos en nuestro propio idioma, en el idioma que manejamos, muchas cosas en nuestro ser comienzan a operar. Por eso Pablo habla del entendimiento. Dice, estamos en el 14, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No dice que queda sin operación. No dice que el entendimiento no participe, sino que en ese momento orar en lenguas implica que queda sin fruto, es decir, no entendí. Ahora, cuando yo oro en un buen español, o si habla alguien en inglés, o en cualquier otro idioma, ora y también el espíritu interviene, obviamente. Nuestro espíritu está ahí como peleándola. Pero también interviene nuestro entendimiento, interviene nuestra memoria, también interviene en nuestro cuerpo. A veces oramos y la peleamos, Señor, y viene una espada y en el nombre de Jesús hacemos la acción profética, ¡fum! ¡Fum! Desenvainamos, ¡fum! Parecemos artilleras, usamos nuestro cuerpo. Ahora Pablo aconseja orar en lenguas o da la dinámica de hablar en lenguas. Porque cuando tú hablas en lenguas, lo que más se beneficia no es tanto tu alma o el resto de las áreas de tu ser, sino que quien más se beneficia de la oración en lenguas es tu espíritu. Y así como nosotros obviamente todos deberíamos tener un buen cuidado del cuerpo, no solo hacer ejercicios, comer saludable, caminar los pasos que se recomiendan para evitar situaciones al corazón. Podemos hacer elementos o cuidar nuestra memoria, nuestro cerebro. Usted sabe, por ejemplo, que la lectura es uno de los mejores ejercicios para el cerebro. Aún hay estudios que avalan que el leer ayuda para evitar, tiene un margen mucho menor personas que han tenido un hábito de lectura permanente en enfermedades como el Alzheimer, la pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, las conexiones de mi cerebro, las sinapsis cerebrales, las conexiones neuronales, están operando de una manera muy tremenda, muy tremenda. Hay literalmente una regeneración celular a la hora de leer. Entonces yo puedo leer y mi cerebro, mi alma, mi memoria, comienza a funcionar en otro nivel. Es parte de un ejercicio. Pero el orar en lenguas hace literalmente que tu espíritu se suba a una trotadora permanentemente. Hay cosas que nosotros podemos hacer, mire, cada área de nuestro ser tiene una fuerza. Por eso es que cuando el Señor dice que amemos al Señor nuestro Dios, lo debemos hacer, dice, con todo el corazón,
con la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es decir, nuestro cuerpo tiene fuerza. A veces tú puedes levantar 20 kilos. Los hombres, por ejemplo, tratamos de hacer las tareas más pesadas porque la fuerza del cuerpo de una mujer es diferente, no puede sostener tanta fuerza. Por eso que también se ha dado cuenta toda esa dinámica que se ha dado en los deportes hoy de las personas transgénero, porque un hombre biológico compite en competencias femeninas y les sacan una ventaja impresionante. En boxeo, eso es ridículo. Lo mismo en atletismo, sencillamente porque hay un asunto de capacidad de fuerza en el hombre, en su cuerpo, diferente al cuerpo de la mujer. Por eso es que nosotros debemos cargar las cosas más grandes, las bolsas del supermercado, los sacos, hacer la tarea pesada. Ahora, los hombres en la parte finita a veces somos más torpes. Queremos podar una rosita y le aplicamos motosierra. No funciona, ¿no? No ayuda. Entonces, hay una gracia que Dios le ha dado a cada cuerpo. O sea, de pronto esas decoraciones que las mujeres hacen, y yo digo, jamás yo hubiera podido conseguir eso. O sea, no me da. El ancho de banda no me da. El cuerpo tiene una fuerza. Diga conmigo, fuerza. El alma también la tiene. Pero el espíritu también tiene una fuerza. Y mientras no desarrollemos la fuerza de nuestro espíritu en Dios, la vida en el espíritu que vamos a tener es como cuando alguien físicamente no hace ninguna actividad. Entonces de pronto se cree futbolista y a los 2 minutos, o dice, no, yo voy a levantar esto, y lo levanta y después anda con lumbago 2 años. ¿Por qué? Porque no ha entrenado bien su físico. Lo mismo pasa en el espíritu. Hay demandas que Dios quiere soltar sobre la iglesia, pero el espíritu de la iglesia tiene poca fuerza. El ancho de banda que tiene el espíritu de la iglesia no le da para tareas mayores. Entonces, Dios, como es buen administrador, a ver, por favor, miren esto. ¿Cómo tú le podrías dar a una mujer la tarea de que levante 40 kilos? ¿Qué nos gritarían? ¡Inconsciente! ¡Abusivo! No, o sea, no, los 40 kilos los levanto yo. De hecho, hay hasta leyes. ¿Se acuerda que hace unos años los sacos de cemento eran de 40, 42 kilos? Y ahora no supera los 20, creo. 25. ¿Por qué? Porque era tanto lo que se dañaba, ¿cierto?, el cuerpo de una persona levantando cosas tan pesadas que hubieron leyes que lo regularon. Entonces, así como pasa en el cuerpo de una persona, a veces Dios quiere soltar una tarea en el espíritu mayor sobre una persona, sobre una congregación, pero el ancho de banda no le da, es decir, la fuerza no le da. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo es el entrenamiento de nuestro espíritu? ¿Cómo opera el espíritu en esto? Hay cosas que atrofian el espíritu. Así como de pronto el comer mucho azúcar nos daña físicamente, hay elementos que al espíritu lo dañan terriblemente. Por ejemplo, digo esto, que el azúcar para el cuerpo es como el temor para el espíritu. Entonces, cuando una persona tiene temores, su vida en el espíritu es más pobre, menos fuerza, su espíritu está como medio apagadito. ¿Por qué entonces Dios nos llama a restaurar el alma para crecer en dinámicas del espíritu? Porque los temores generalmente parten por el alma. Entonces Dios sana tu alma para que la fuerza de tu espíritu no se drene, para que no estés con esos altos índices de azúcar en el cuerpo, lo mismo, no estés con altos índices de temor en tu espíritu. Por eso, mire, Dios es tan maravilloso como Padre, que la fe, que es una facultad del espíritu, tiene algo llamado memoria. La fe tiene memoria. Por eso es que Dios a todos los hijos los llama a experimentar su poder. Yo conocí al Señor y al mes siguiente oré por una persona que estaba enferma y endemoniada y se sanó y se liberó.
Desde ese día no solo sé que Dios sana, sino que algo en mí se activó, que aunque me diga ahora cualquier persona que tenga una teología cesacionista y que me diga, Dios ya no sana, yo le digo eso es falso, porque yo lo experimenté. Mi fe tiene memoria. Entonces, el temor apaga el espíritu. Los pecados morales son uno de los que más apagan la vida del espíritu. Pero ¿cómo puedes entrenar tu espíritu? La fe es, sustancia pura para el espíritu, fibra para nuestro cuerpo. Fe es el equivalente a ir al gimnasio, comer saludable, ensaladitas, manzanas, bananitas, que te vuelvas pura fibra, así como Lalito en estos últimos años. Yo quiero estos músculos, Señor. El Cami hace un tiempo de pronto lo vimos llegar y estaba como, hola, así como, ah. ¿Dónde está el Cami? Entonces eso, de pronto tú ves algo, oye, estás haciendo ejercicio, estás comiendo más saludable. Sí, ¿cómo lo sabes? Oh. Lo mismo pasa en las dimensiones del espíritu. Tú logras ver a alguien que está, permítame el ejemplo, entrenando su espíritu, dándole vida a su espíritu, porque se nota, está despierto, está fluyendo, está activo, está no solo con un amén rápido, sino que jala, bebe, atiende, se manifiesta. Mire, no se cansa. Por eso es que el Señor dice en Isaías, dice que aunque tus fuerzas se queden en cero, Él te las renueva. ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, un factor, un elemento para que tu espíritu vaya al gimnasio, se entrene, es el orar en lenguas. Esto no es solo ejercicio, un fin en sí mismo. Es decir, voy a orar esta mañana y no, sino que es decir, Señor, actívame las lenguas. Así como hace un ratito yo pedí que levantaran las manos los que hablaban en lenguas y los que interpretaban. Ahora quiero pedirles que levanten sus manos los que nunca han hablado en lenguas, por favor, para identificar. Levanten sus manitos. Bien, un motivo de oración específico en estos meses es pide al Señor que te habilite el hablar en lenguas. Yo en esto he visto muchos ejemplos, de verdad. No me animo a decir una u otra cosa como un extremo, pero he visto como hay personas que no han orado en lenguas y hay hermanos que oran para que ellos hablen y se les habilita, se les activa. Recuerdo que después de un ayuno, nosotros éramos novios con mi esposa, fuimos a un ayuno a la congregación en donde estábamos todo el día. Entregamos el ayuno por la tarde, ella se va a su casa, yo me voy a la mía y al rato ella me llama por teléfono, cuando todavía estaban los teléfonos de cable. Y me llama y yo digo, aló, y ella estaba, aló. ¿Sabe? Yo identifiqué que era ella por su timbre de voz. Pero después de ese ayuno, el Espíritu Santo la bautizó en lenguas y me llamó para darme el besito de buenas noches como novio, pero estaba hablando en lenguas. Y yo lo que le podía decir dentro de esa experiencia es, el Señor te bautizó en esto, bendito el Señor. Y ella lloraba al otro lado del teléfono y hablaba en lenguas. Entonces, sé que Dios te lo puede dar así en un minuto. Yo primera vez que hablé en lenguas cuando fui bautizado en las aguas. Me sumergieron en esas aguas en un río, salí de las aguas y salí hablando en lenguas. Ahora, por eso es que digo, he visto que Dios puede orar, una persona ora por alguien y se le activan. Otras las reciben así en una reunión, otras hay una transferencia. Pero, ¿sabe? El orar en lenguas no es, lo voy a decir en buen chileno, con harta delicadeza, pero no es para hacer un espectáculo. Pablo dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios.
Por eso es que el entendimiento queda sin fruto, porque nosotros quisiéramos entenderlo ya. ¿Qué estoy diciendo? Ahora, noten algo, tú puedes ver que tu espíritu está ejercitándote, porque cuando tú hablas en lengua, tu hombre interior comienza a crecer. Te fortaleces donde hay un gigante para tirarle una piedra, donde hay un muerto para resucitarlo, porque tu espíritu trabaja en otra dimensión. Ahora, insisto, aquí no hay que hacer métodos de esto, pero yo me noto a veces, hay momentos en donde no sé por qué orar en una situación. Entonces, tengo que orar por algo o por alguien y no sé bien cuál es la voluntad de Dios y estoy a veces en momentos de quietud para escuchar al Señor y veo que el Espíritu me dice, habla en lenguas. Y empiezo a hablar en las lenguas que el Señor me ha habilitado. Y veo cómo mi espíritu es como que nos pasa en la mañana. Cuando despertamos, abrimos medio ojo. ¿Se ha dado cuenta que hay una técnica que si tú te despiertas en la noche y quieres volver a dormir, abre un ojo nomás? Si te queda el otro cerrado, tu cerebro, esto es real, tu cerebro ejecuta que no estás ya con ojos abiertos para despertar. Entonces, en serio, yo voy al baño así. No, sí, ustedes se ríen, pero... En serio, estoy en el baño así. Y después vuelvo y cierro el ojito y ¡fum! Quedo de una. Pero si abres los dos, es que tu cerebro dice, ya, es momento de levantarse. ¿Están aquí conmigo? Inténtenlo, pruébenlo. Entonces parezco ese melón y melame que andaba así. Miren, llegas cansado del trabajo, tienes que meterte una intercesión con todo el peso del día. Siempre digo, las intercesiones de la noche son un poquito menos efectivas que temprano, porque ya tienes todo el peso emocional, mental, físico encima, el trayecto, las 2 horas en micro, que el chofer, que los ruidos, y necesitas escuchar al Señor. Te cuesta, ¿sabes? Toma un momento y habla en lenguas, para que el Espíritu te ayude a sacarte esas camisas de fuerza que se te quedaron en el día, de incredulidad, de cansancio. Y es como cuando te despiertas en la mañana, tu espíritu comienza como a despertar de a poco. Pero si tú hablas en lenguas, dice que mi espíritu ora. Y hay momentos en donde, Dios, cuando tú te metes con Él, no solo quiere darte una respuesta de algo. Por favor, levante su manito arriba, un momento. Cuando tú oras, Dios no solo te quiere dar una respuesta. Cuando tú oras, Dios quiere que te parezcas más a Él. Levante su manito arriba. Cuando tú oras, Él quiere hacer una transferencia de vida. Quiere que tú salgas de ese momento del aposento íntimo más semejante a Él. Pero no es más intelectual, no, es más ungido, más claro, más despierto. Hay momentos en donde el Señor me ha dicho, así, en esta escuela a la que vas, a esta guerra a la que vas, te voy a dar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas en muchos aspectos funcionan en diferentes dimensiones. Yo recuerdo que hace unos años, cuando empezamos a trabajar en sanidad interior, el Señor nos dio lenguas para sanar el alma de la gente. Recuerdo que en un momento de oración, cuando nos reuníamos en otra propiedad, un día en la noche nos quedamos a orar con un grupo de hermanos toda la noche en ese lugar y estábamos en una experiencia bien pesada de oración, no podíamos abrir y el Señor me dijo, ora en lenguas. Y nos había ido a visitar el espíritu de una hechicera. Y nos dijo el Señor, ora en lenguas. Y yo empecé a orar en lenguas. Después de unos minutos, la reprendimos, salió. Pero después le dije al Señor, Señor, explícame por qué me hiciste orar en lenguas en ese momento. Porque cuando tú oras en lenguas con Dios, las tinieblas quedan ensordecidas. No saben lo que tú oraste. No saben lo que tú dijiste. Dios nos ha dado lenguas para guerras. Es decir,
las lenguas, en la escritura dice, son glosas, son idiomas. Hay lenguas que son para sanar, hay lenguas que son para fortalecer. Isaías dice, me has dado lengua de discípulo. Y no es solo una forma, son lenguas para discipular. Son lenguas para entrenar el espíritu de una persona. Ahora, Anita, por favor, pensé que me estabas levantando la mano hace rato diciendo amén. Querías decir algo, perdón. Solo contribuir a eso, que a veces palabras humanas Nuestras palabras humanas limitan lo que tú quieres. Sí, es así. Nuestras palabras humanas, los hermanos que no la escucharon obviamente, a veces limitan lo que tú le quieres decir o expresar al Señor o lo que Él quiere que tú sueltes. Entonces hay palabras en nuestro idioma que no existen, que Dios quiere decir y transmitir. Por ejemplo, miren, en inglés nosotros siempre hablamos de impartición. Esto Dios lo está impartiendo de espíritu a espíritu. En inglés la palabra impartición no existe. Entonces, ¿cómo le transmites a alguien que habla inglés que es una impartición? No es impartation, no, no existe. Yo te voy a impartir, no funciona, no hay. Entonces, noten por favor, miren, y esto es tomen esto, ¿puede levantar su manito arriba? Detrás de cada rema y palabra que Dios, detrás de toda nueva rema que Dios quiere soltar sobre la tierra, aparece una nueva palabra. Y que no necesariamente es en español, en inglés. Quiero pedirles que mantengan sus manitos arriba. Padre, yo oro conforme a tu voluntad, porque Pablo dice, yo deseo que todos oren en lenguas, pero que sobre eso también profeticen. En el nombre de Jesús yo quiero pedirte, Señor, activa en mis hermanos, en los que están en la transmisión, la gracia, el don de hablar en nuevas lenguas. Padre, hablo a su espíritu, no a su intelecto. Y oro para que se abra la dimensión en su espíritu de los idiomas, en el nombre de Yeshua, el Señor, en aquel que depositó el espíritu y lo repartió sobre 120 que estaban ahí. Padre, en el nombre de Jesús se habiliten las lenguas como una gracia, como un don, como una asignación, para que ellos no solo oren en lenguas, sino que te adoren en lenguas, intercedan en lenguas, ministren a sus discípulos en lenguas, ministren a sus hijos en lenguas. Padre, desata esa gracia, esa glosa, ese lenguaje celestial, angelical, sobre tus hijos en el nombre de Yeshua el Señor. Se habiliten las lenguas sobre cada hijo, para que puedan orar con su espíritu y unirse al tuyo, para que se ministren y se revelen los misterios. Oh, Rima Shenda, Riba Kiterebekende, Yeseto Robakatari. Señor, que se activen las recámaras del espíritu de tus hijos que hoy están apagadas. Padre, hablamos la palabra de vida y soltamos una voz para despertar esas zonas del espíritu que están dormidas en el nombre de Jesús. Activamos con la palabra celestial esas recámaras que están cerradas en el nombre de Jesús, y que fluya el río de tu espíritu y la comunión y la dirección de tu verdad sobre cada hijo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro y digo que cada hijo pueda fluir en esta gracia, en este regalo inmerecido, sin precio material y natural, pero que nos permite, Señor, poder ministrarte, hablar contigo, fluir en ti, Dios de los cielos.
Vamos, suelten sus lenguas un momento en el nombre del Señor. Padre, se despierte el espíritu dormido, como Pablo hablaba y profetizaba. Señor, se vuelvan a doblar, a levantar las manos caídas y a doblar las rodillas que se paralizaron. En el nombre de Jesús oro y digo, sea soltado espíritu de oración sobre esta casa en el nombre de Jesús, y que se vuelvan a doblar las rodillas. Se manifieste una vez más un espíritu poderoso de oración sobre cada santo para poder gobernar en los cielos. Señor, si hay alguien que necesite entrar en esta mañana a las recámaras de tu gracia y del perdón, para sanar y perdonar a algún deudor, para que así también tú le perdones y el pan de cada día que está trabado se pueda soltar, Padre, oramos para que esas dimensiones del Espíritu se abran en el nombre de Jesús. Oh, remashita riba baba kende rebesitara. Veo que están viniendo algunas lenguas de sanidad. Urreme kindere bebe shitaria ki ascendere bekete te beshito loya masitata. Urrendere que te beshite te besinda rabacatara, Padre. Y a causa de esto, Señor, se enciendan las lámparas apagadas. Urraquita rababasete rebeshite te mekindaro. Oh, rimasinda rabaquete te meshindere. Oh, racatarabasitata. Santo eres, Señor. Santo es el Señor.